profesor, somos el grupo 6 y enseguida le vamos a hablar acerca de los materiales, que es el metal. Y doy paso a mi compañera Yaner para que inicie. Buenas noches, mi nombre es Kisa Rendión. Vamos a hablar un poco del concepto de qué son metales. Los metales son elementos químicos capaces de producir electricidad y calor. Como segundo punto hablaremos sobre las propiedades, algunas de estas propiedades, ¿no? 5 propiedades más importantes que hemos escogido, que son las propiedades físicas. Propiedades de los metales, propiedades físicas: la conductividad física, el brillo, el calor específico, el punto de fusión, la densidad. Ahora, la conductividad son excelentes, los metales son excelentes conductores de corriente eléctrica y calor debido a esto por su baja electronegatividad. Ahora, el tema del brillo, los metales en este punto tienen un brillo específico debido a que los electrones son liberados y situados en una superficie de objetos que absorbe y irradia la luz. Como tercer punto tenemos el calor específico. Es la cantidad de calor necesaria para que la temperatura se eleve de una unidad de masa. El punto de fusión, su temperatura de un material pasa de un estado sólido a un estado líquido. La densidad, los metales tienen alta densidad, ¿por qué? Debido a que sus masas tienen una cantidad de masa más elevada y un volumen es más elevado de un metal que un no metal. Algunas propiedades químicas como la electronegatividad, y este es un cuadro comparativo de algunos metales representativos. Hemos escogido la plata, el cobre, el oro y las propiedades ya mencionadas. Daré paso a mi compañero Gilmar. A continuación hablaremos acerca de la clasificación de los metales. Los metales se clasifican en ferrosos y no ferrosos. Y vamos por los ferrosos. Los ferrosos son los que contienen hierro, acero y las fundiciones se dan entre el 2% y 7%. Y el no ferroso son los que tienen aleaciones y son pesadas y también son muy ligeras. A continuación hablaremos sobre el metal del cobre. Los estándares del cobre, para sus tipos de aleaciones están unificados en el sistema de numeración unificada y son importantes para la correcta definición del tipo, de las condiciones y de la forma de las aleaciones. Luego, el proceso de producción de un perfil de cobre. Tenemos acá el proceso de producción de tubos de cobre, el cual comienza por la fundición, en donde se introduce la materia prima, que está compuesta por cátodos de cobre, y dependiendo del uso se añade una aleación para fortalecer las propiedades mecánicas del cobre. Estos componentes se funden a 1100 o 1200 grados en un horno de gas, ya sea de gas o de eléctrico, para obtener el lingote de cobre. Luego pasamos al proceso de extracción, en donde se transforma el lingote en tubos mediante una prensa hidráulica, y consiste en perforar y conformar los pedazos de lingotes previamente calentados a 850 grados centígrados en semidepastes llamados también shell. Luego pasamos al proceso de laminado, que es un proceso de formación en frío, y tenemos un madrino templado y cónico que le da forma o configura el diámetro interno, mientras unos anillos templados configuran el diámetro externo mediante un movimiento de avance y retroceso, al mismo tiempo en que estos tubos giran en cada uno de ellos. Luego pasamos al trefilado de tubos, en el cual, al igual que el laminado, es una formación en frío, en el cual, por estirado simple y mediante una hilera y un madrino,
se regula el espesor y el diámetro del tubo hasta tener las dimensiones deseadas. Luego pasamos al proceso de acabado, en donde se realiza la limpieza de los tubos. Esta limpieza se realiza por inmersión de los tubos en un medio desengrasante a una temperatura establecida. Y por último pasamos al proceso de embalado, en donde los tubos en fila, se colocan se colocan en fajos con cinta de plásticos y son llevados al almacén para su posterior venta. A continuación hablaremos acerca de las aplicaciones industriales del cobre. Como tenemos acá en el primer punto, las aplicaciones lo podemos ver que son en las eléctricas, energéticas y telecomunicaciones. Y por otro lado podemos ver en los medios de transporte y asimismo también en la bisutería, en la construcción y ornamentación y finalmente en las energías renovables. Enseguida voy a describir cada punto. En las eléctricas, energéticas y telecomunicaciones podemos encontrar en los cableados que son en la sociedad, como los postes de luz y en los cableados que son de los hogares. Y por otro lado, en los medios de transporte podemos encontrarlo ya sea en autos, en bicicletas, en motos, y en el cual están ubicados todo el material del cobre en los frenos, en los pedales o en alguna parte de su sistema eléctrico. Y por otro lado tenemos la bisutería. En la bisutería vamos a encontrar un montón de metales, el cual tienen un diseño para la persona. Ahí encontramos las sortijas, los collares, los anillos, etc. Y por otro lado tenemos la construcción y ornamentación. En ese punto podemos encontrar que prácticamente se da en el rubro de la construcción para hacer el sistema de cableado de los tubos. Ya puede ser el sistema de desagüe o cualquier otra cosa. Ya. Y finalmente tenemos las energías renovables. En las energías renovables, mayormente este tipo se ubica dentro del producto. O sea, esto quiere decir que el cobre es una pieza muy indispensable acá, ya que el cobre, ahí como mi compañera hace rato me mencionó, ahí vamos a encontrar la dureza y la capacidad de calor. Y finalmente, en las turbinas, en las turbinas eólicas encontramos este material para abastecernos de energía del exterior y para así ya, gracias. Bueno, a continuación hablaremos de la matriz comparativa entre el cobre y la plata. Hablaremos de las propiedades físicas, mecánicas y propiedades tecnológicas y propiedades económicas. Primero hablaremos del punto de ebullición. El punto de fusión es pasar de un estado sólido a un estado líquido. En el cobre se da a 1082.62. En la plata se da a 961.78. El punto de ebullición es pasar de un estado líquido a un estado gaseoso. En el cobre se presenta a 2562 y en la plata se presenta a 2162. Conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica, por su mayor precio en la extracción, ha impedido que se utilice comercialmente en aplicaciones eléctricas. ¿Qué nos podemos hablar? De la resistencia a la tracción. Para materiales blandos se presenta 224 megapascales para el cobre y para la plata se presenta para materiales blandos 172 megapascales. Y ahora hablaremos de las propiedades tecnológicas. Para la medicina, el cobre se utiliza de material de superficie de contacto
que mata a las bacterias, y en la plata se utiliza para gérmenes, para evitar el metabolismo de los gérmenes al agregarle agua. Usualmente el cobre se utiliza, es más barato porque su valor es 4 veces menor que la plata. El cobre se utiliza más en fábrica de cables y eléctricos, y la plata en satélites y placas de circuitos. Bueno, eso es todo. Le vamos a pasar a mi amigo Gilmar para que dé las conclusiones. Bueno, finalmente llegamos a concluir que el cobre es el material más utilizado en las industrias eléctricas debido a la alta conductividad eléctrica y al bajo costo presente en la comparación con la plata, el cual, si bien es cierto, presenta mayor conductividad eléctrica, pero el costo es menor. Y por otro lado tenemos el cobre resiste muy bien la corrosión y la oxidación, el aire seco y el agua pura, de lo que le determina con la facilidad a la intemperie que le recubre de una capa de carbonato verdosa. Y finalmente llegamos a la última conclusión: el cobre no solamente tiene la capacidad de conducir electricidad, también puede aplicarse en la salud como en un agente antimicrobiano y que va a comparación de la plata, y esta suele ser menos costosa. Y por otro lado llegamos a concluir que en las industrias y en la sociedad el cobre es de menos precio que la plata, y es por esto que las industrias trabajan más con cobre en el sistema eléctrico. Gracias.